Registro de misión. 18 de enero de 2024. Ubicación. Puesto avanzado de la base Esperanza, sector Antártico. Operador. Teniente Rodrigo Soto, Destacamento de Exploración del Ejército de Chile. Hora local, 14:30 horas. Luz solar perpetua. El teniente Rodrigo Soto entró en la base Esperanza esperando encontrar cadáveres congelados o un escenario de batalla, pero lo que sus ojos registraron desafiaba cualquier protocolo de entrenamiento militar conocido. El viento antártico, que aullaba con una ferocidad de 100 kilómetros por hora en el exterior, quedó silenciado abruptamente cuando la compuerta hidráulica se selló a sus espaldas, sumergiendo al equipo chileno en un silencio artificial y perturbador. No había alarmas sonando, ni olor a pólvora, ni siquiera el característico hedor metálico de la sangre coagulada que suele acompañar a las misiones de rescate fallidas. En su lugar, el aire estaba impregnado de un aroma cálido y hogareño a café recién hecho y pan tostado. Soto ajustó el agarre de su fusil de asalto, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a acumularse bajo las capas térmicas de su uniforme, porque esa normalidad doméstica era infinitamente más aterradora que cualquier masacre visible. «Aseguren el perímetro, quiero barrido visual de todas las habitaciones, cambio», ordenó Soto por la radio, su voz resonando con una calma forzada que no sentía. El equipo de 6 hombres avanzó por el pasillo principal con movimientos tácticos precisos, revisando cada esquina, cada sombra, esperando una emboscada que nunca llegó. Al llegar al comedor principal, la escena que encontraron congeló la sangre del teniente más rápido que el clima exterior. La mesa estaba servida para 6 personas, platos con estofado que aún humea ligeramente, tazas de mate a medio beber y revistas abiertas, como si los ocupantes hubieran estado allí hace apenas unos segundos. Sin embargo, el lugar estaba desierto. Soto se acercó a la mesa y tocó una de las tazas de cerámica. La temperatura indicaba que el líquido había sido servido hace menos de 20 minutos, lo que implicaba que la desaparición de la dotación argentina no había sido gradual, sino instantánea y masiva. «Teniente, tiene que ver esto en los dormitorios». La voz del cabo Valdés crepitó en el auricular, cargada de un temblor que un soldado de su experiencia no debería tener. Soto dejó el comedor intacto y se dirigió hacia los barracones, donde la lógica de la realidad terminó de fracturarse. Al entrar en la primera habitación, entendió inmediatamente el pánico en la voz de su subordinado. Sobre las literas y en el suelo no había cuerpos, pero tampoco había desorden, había uniformes completos. No estaban tirados como ropa sucia ni doblados para guardar, sino que yacían extendidos en el suelo conservando la forma humana, con las botas atadas, los pantalones abrochados al cinturón y las camisas con todos los botones cerrados hasta el cuello. Era como si 6 hombres adultos se hubieran evaporado instantáneamente desde el interior de sus ropas, dejando atrás las cáscaras textiles colapsadas sobre sí mismas. El teniente se arrodilló junto a uno de los conjuntos vacíos, notando que incluso la ropa interior térmica estaba en su lugar dentro de los pantalones de combate. No había rasgaduras, ni quemaduras, ni rastro biológico alguno. Su mente de geólogo, entrenada para analizar estratos y lógica física, buscó desesperadamente una explicación racional, pero chocó contra un muro de imposibilidades. Si hubieran sido vaporizados por un arma de calor extremo, la ropa estaría chamuscada. Si se hubieran desnudado, los botones estarían abiertos. Esto era una extracción quirúrgica de la materia orgánica, una violación de las leyes de la física que le provocó náuseas. «Señor, el escáner térmico detecta una anomalía en el sector científico», informó el sargento Silva desde el pasillo, sacando a Soto de su parálisis analítica. «La temperatura está cayendo drásticamente en el laboratorio de muestras geológicas». El equipo se reagrupó, dejando atrás las habitaciones llenas de fantasmas de tela, y avanzó hacia el sector trasero de la base. A medida que se acercaban a la puerta blindada del laboratorio, el aire acondicionado, que mantenía el resto de la base a unos agradables 20 grados, parecía perder la batalla contra un frío invasivo y antinatural.
El aliento de Soto comenzó a condensarse en nubes blancas frente a su visor táctico, y la escarcha empezó a trepar por las paredes metálicas del corredor, formando patrones fractales que no correspondían a la congelación normal por humedad. Al abrir la puerta del laboratorio, el sonido fue lo primero que los golpeó. No era el zumbido de maquinaria, sino un latido. Un sonido rítmico, profundo y húmedo, como el de un corazón gigantesco latiendo bajo el agua, reverberaba en las paredes de la sala. En el centro de la habitación, rodeado de equipos de monitoreo de última generación, se alzaba un cilindro de contención de vidrio reforzado. Dentro, suspendido en un campo magnético rudimentario, flotaba un bloque de hielo. Pero no era el hielo azulado o blanco que Soto había estudiado durante toda su carrera académica. Era negro, un negro absoluto, profundo y brillante como la obsidiana pulida. Un vacío sólido extraído de las entrañas de la Tierra a 4000 metros de profundidad. Y se movía. El teniente Soto se acercó lentamente, hipnotizado por la aberración geológica frente a él. El bloque de hielo negro se expandía y contraía rítmicamente, pulsando a una velocidad constante de 60 veces por minuto, imitando con una precisión burlona la frecuencia cardíaca de un ser humano en reposo. Cada pulsación enviaba una onda visible a través de la estructura cristalina oscura, y con cada sístole y diástole de esa cosa, la temperatura de la sala descendía 1 grado más. Soto desvió la mirada hacia un termómetro digital en la pared que marcaba menos 48 grados Celsius, una temperatura letal para cualquier equipo estándar sin protección ártica pesada. Justo debajo del termómetro, alguien había escrito frenéticamente en una pizarra blanca con marcador rojo, letras grandes y temblorosas que parecían un grito visual. No dejen que se caliente. Si llega a menos 40 grados, despierta completamente. El teniente sintió un escalofrío que no tenía nada con el frío ambiental cuando notó que el sistema de calefacción de emergencia del laboratorio estaba parpadeando en rojo, luchando por arrancar. La bitácora del científico jefe estaba abierta sobre el escritorio y la última página visible contenía una sola frase garabateada con tal fuerza que el bolígrafo había rasgado el papel. Soto leyó las palabras, sintiendo cómo el peso de la Antártida caía sobre sus hombros. No es hielo, es una prisión. Y acabamos de abrir la celda. En ese instante, el ritmo de las pulsaciones dentro del cilindro cambió, acelerándose bruscamente como si la entidad hubiera detectado la presencia de nuevos organismos en la habitación. Soto levantó la vista hacia el hielo negro, y por una fracción de segundo, juró ver algo moviéndose dentro de la oscuridad translúcida, algo que se parecía demasiado a un rostro humano gritando en silencio. «Teniente», susurró Valdés, retrocediendo hacia la puerta con el arma temblando en sus manos. «El termómetro acaba de subir a menos 47 grados. ¿Qué clase de organismo podía controlar la termodinámica de una habitación sellada, solo con su presencia?» Pero antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte un favor muy rápido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuestras historias. Y comenta desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde la gente nos oye. Ahora sí, continuemos con la historia. Para comprender por qué el teniente Rodrigo Soto no ordenó una retirada inmediata ante aquella imposibilidad termodinámica, y por qué sus botas permanecieron clavadas en el suelo del laboratorio argentino, a pesar de que cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera, es necesario diseccionar la mente del hombre bajo el uniforme. A sus 33 años, Soto no era el típico oficial de carrera forjado exclusivamente en la disciplina de los barracones y los ejercicios de tiro. Era una anomalía dentro del ejército de Chile, un híbrido intelectual cuya presencia en el continente blanco obedecía a una obsesión que rozaba lo patológico. Nacido en la aridez del norte chileno, lejos de los glaciares que ahora definían su destino, Rodrigo había crecido rodeado por la inmensidad del desierto de Atacama. Sin embargo, mientras sus contemporáneos buscaban fortuna en las minas de cobre y litio que sostenían la economía nacional,
Él miraba hacia el extremo sur del mapa. Antes de portar las insignias de teniente en el pecho, Soto había sido un prometedor geólogo egresado de la Universidad de Chile, un académico brillante cuya tesis sobre la estratificación de núcleos de hielo y la paleoclimatología había recibido menciones honoríficas. Para él, el hielo no era simplemente agua congelada, era la biblioteca más antigua y honesta del planeta. Un registro inmaculado de 800.000 años de historia atmosférica, donde cada burbuja de aire atrapada era una cápsula del tiempo esperando ser leída. Su transición de la vida civil a la militar había sido una decisión calculada, nacida de una frustración profesional que lo consumía lentamente. La geología en el sector privado se limitaba a la explotación de recursos, a perforar la tierra para extraer valor monetario, una práctica que Soto encontraba vacía y desprovista de misticismo. Él anhelaba la ciencia pura, el descubrimiento en las fronteras de lo habitable, y sabía que la única organización con la logística, el presupuesto y la capacidad operativa para llevarlo a los rincones más profundos e inaccesibles de la Antártida era el ejército. Se alistó a los 28 años, soportando el rigor del entrenamiento básico y la burla de instructores que no entendían qué hacía un ratón de biblioteca arrastrándose por el barro, impulsado únicamente por la promesa de ser asignado al destacamento antártico. 5 años de servicio impecable le habían costado su matrimonio y gran parte de su vida social en el continente. Su exesposa, Claudia, nunca pudo comprender cómo un hombre podía preferir el aislamiento de una base polar y las tormentas de nieve a la calidez de un hogar en Santiago. La última conversación que tuvieron, meses antes de su despliegue en la base Profesor Julio Escudero, todavía resonaba en su memoria con la claridad de una sentencia judicial. Ella le había acusado de estar enamorado del vacío, de buscar en el hielo la frialdad que él mismo llevaba por dentro. Quizás tenía razón, porque cuando el avión Hércules C-130 aterrizó en la pista de grava de la isla Rey Jorge y la ráfaga de viento helado golpeó su rostro por primera vez, Rodrigo no sintió miedo ni soledad, sino una profunda y perturbadora sensación de pertenencia. Su especialización dentro del destacamento era única. Oficialmente, estaba a cargo de la logística de reconocimiento y seguridad perimetral, pero en la práctica actuaba como enlace científico-militar. Su trabajo consistía en evaluar la estabilidad del terreno para las operaciones, identificar rutas seguras a través de campos de grietas y, lo más importante, supervisar las perforaciones profundas que realizaban los equipos de investigación. Soto conocía la teoría de las capas de hielo mejor que nadie en la base. Sabía que bajo sus pies existían lagos subglaciales que habían permanecido sellados en la oscuridad durante millones de años, ecosistemas aislados donde la evolución había tomado caminos divergentes y desconocidos. Esa fascinación teórica era lo que lo había convertido en el candidato ideal y a la vez en la víctima perfecta para la misión de rescate en la base Esperanza. Cuando la comandancia recibió el último fragmento de transmisión argentina, aquel mensaje entrecortado que hablaba de una muestra recuperada y una perforación exitosa, fue Soto quien insistió en liderar el equipo de avanzada. Mientras el coronel a cargo veía un problema de comunicaciones o un fallo en los generadores debido a las tormentas invernales, Rodrigo vio la oportunidad científica de su vida. Había leído los informes de inteligencia y sabía que los argentinos estaban perforando en una zona geológicamente anómala, un sector donde el radar de penetración terrestre devolvía lecturas confusas, sugiriendo densidades que no correspondían ni a roca ni a agua líquida. Él se ofreció voluntario no por heroísmo patriótico, sino por una curiosidad voraz que superaba su instinto de conservación. Sin embargo, su preparación militar no era un simple adorno. Durante sus años de servicio, Soto se había endurecido. Había completado el curso de guerra invernal y montaña, aprendiendo a sobrevivir en condiciones donde la piel expuesta se congela en segundos y donde la mente humana comienza a fracturarse tras semanas de noche perpetua. Sabía cómo construir refugios de emergencia, cómo navegar sin GPS en medio de una ventisca y cómo matar si la situación lo requería. Era un hombre de contrastes, capaz de discutir la composición molecular de un isótopo y al minuto siguiente desmontar y limpiar su fusil de asalto con los ojos vendados.
Esta dualidad era su mayor fortaleza, permitiéndole analizar el entorno con la precisión de un científico y reaccionar ante las amenazas con la letalidad de un soldado. Pero nada en sus libros de texto ni en los manuales de supervivencia del ejército lo había preparado para lo que su mente racional estaba intentando procesar en ese momento. La geología se basa en reglas inmutables, las rocas no sangran, los minerales no tienen intenciones y el hielo es una estructura cristalina inerte. Su formación académica le decía que lo que tenía frente a él era imposible, una aberración que violaba las leyes de la física y la biología. No obstante, su entrenamiento militar, ese instinto agudizado por años de disciplina y alerta, le advertía que estaba ante un depredador. La disonancia cognitiva era brutal. El Rodrigo científico quería acercarse, tomar muestras, medir, entender. El Rodrigo soldado quería rociar la habitación con combustible y prenderle fuego hasta que no quedara nada más que cenizas y vapor. La ironía de su situación actual era cruel y perfecta. Había dedicado su vida a estudiar los secretos enterrados bajo el hielo, convencido de que en ellos residía la clave para entender el pasado de la Tierra. Había sacrificado su familia, su comodidad y su juventud para estar allí, en el fin del mundo, buscando respuestas en el silencio blanco. Y ahora, el hielo le estaba devolviendo la mirada. No era un registro pasivo de la historia climática, era una entidad activa, una conciencia antigua que había estado esperando pacientemente a que alguien con la suficiente arrogancia y curiosidad viniera a despertarla. Soto recordó las advertencias de los viejos exploradores, las leyendas que los veteranos de la Antártida contaban en voz baja después de demasiados tragos de pisco. Historias sobre sombras que se movían independientemente de la luz y voces que el viento traía desde el interior del continente. Siempre las había descartado como supersticiones nacidas del aislamiento y la hipoxia. Ahora, parado frente a la evidencia empírica de una pesadilla, comprendió que la ciencia humana era apenas una vela parpadeante en medio de una noche eterna y desconocida. Su presencia en esa base no era un accidente, era la culminación de una cadena de decisiones impulsadas por la soberbia intelectual. Él había buscado el abismo, había rascado la superficie del planeta para ver qué había debajo, y el abismo había decidido abrirse para recibirlo. El peso de su responsabilidad como líder de la misión chocó violentamente con su parálisis inicial. Tenía a 5 hombres bajo su mando, soldados jóvenes que confiaban en su juicio, que esperaban órdenes claras y precisas. No podía permitirse el lujo de colapsar ante el asombro o el terror. Tenía que ser el teniente Soto, no el geólogo fascinado. Debía archivar sus preguntas científicas y priorizar la supervivencia táctica. Respiró hondo, sintiendo el aire gélido y contaminado de la base llenar sus pulmones, un aire que sabía a ozono y a algo metálico, antiguo, como el sabor de la sangre seca. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, recatalogando la situación. Ya no era una misión de rescate ni una expedición científica. Era una situación de contención de amenaza biológica desconocida. Y él era la única barrera entre esa cosa y el resto del mundo. Soto rompió la parálisis del grupo con una voz que no admitía réplicas, cortando el aire denso del laboratorio como un cuchillo afilado. Ordenó inmediatamente el establecimiento de un perímetro defensivo dentro de la sala principal, instruyendo al cabo Valdés para que mantuviera su arma apuntando al cilindro de hielo sin pestañear, mientras él y el especialista en comunicaciones, el sargento Muñoz, se dirigían a la consola de radio ubicada en el extremo opuesto de la habitación. La prioridad absoluta había dejado de ser el rescate. Ahora, la supervivencia dependía de informar al mando central sobre la naturaleza anómala del hallazgo antes de que la temperatura siguiera subiendo. El ambiente en la base se sentía cargado de electricidad estática, una presión invisible que erizaba el vello de los brazos y dejaba un sabor metálico en la boca, similar a chupar una moneda vieja. Muñoz se sentó frente a los equipos de transmisión argentinos, sus dedos enguantados moviéndose con destreza sobre los diales y frecuencias, buscando una línea clara a través de la tormenta magnética que siempre azotaba esa latitud.
Sin embargo, lo que emergió de los altavoces no fue el familiar siseo de la estática atmosférica, ni la voz del operador en la base escudero. Fue un silencio absoluto, profundo y antinatural, como si alguien hubiera cortado los cables físicos de la antena exterior. Soto observó cómo el sargento fruncía el ceño, golpeando suavemente el indicador de señal que, contra toda lógica, mostraba una recepción perfecta a pesar de la ausencia de audio. Entonces, el silencio se rompió. No fue una explosión de ruido, sino un susurro que se filtró por los altavoces con una claridad digital aterradora. Al principio, sonaba como una conversación de fondo, trivial y cotidiana, el tintineo de cubiertos sobre platos de cerámica y risas suaves. Soto sintió que la sangre se le helaba en las venas al reconocer el acento rioplatense inconfundible de los ocupantes originales de la base. Las voces discutían sobre el clima, sobre el partido de fútbol del fin de semana anterior y sobre la calidad de la carne en la cena. Era una escena doméstica perfecta, una grabación de la vida en la base antes del desastre. «Es un registro automático, mi teniente», dijo Muñoz, aunque su voz temblaba ligeramente, traicionando su intento de racionalización. Estamos escuchando un eco digital. Soto quiso creerle. Quiso aferrarse a esa explicación lógica que convertía lo imposible en un simple fallo técnico. Pero sus ojos se desviaron hacia el panel de control del equipo de audio. La luz roja que indicaba reproducción estaba apagada. Peor aún, el indicador de entrada de micrófono estaba oscilando violentamente, saltando hacia la zona roja con cada palabra que salía de los parlantes. Aquello no era una grabación antigua reproduciéndose desde un disco duro. La señal estaba entrando en vivo, en tiempo real, desde algún lugar muy cercano. «Sargento, apague el equipo», ordenó Soto en un susurro, acercándose a la consola. Muñoz obedeció y giró la perilla de volumen al mínimo, luego presionó el interruptor de apagado general. Las luces del panel se extinguieron, sumiendo la esquina de la habitación en la penumbra. Sin embargo, las voces no se detuvieron, continuaron flotando en el aire, ya no saliendo de los altavoces, sino emanando de las paredes mismas, vibrando a través de las estructuras metálicas de la base prefabricada. La conversación argentina prosiguió imperturbable, pero ahora Soto notó un detalle que antes se le había escapado. Las voces se superponían unas a otras sin pausas para respirar, como si todas las frases estuvieran ocurriendo simultáneamente en un bucle caótico y atemporal. Valdés, que seguía apuntando al cilindro de hielo al otro lado de la sala, soltó un jadeo ahogado que hizo girar a todo el equipo. «Teniente, mire el hielo», gritó el cabo, retrocediendo un paso, con el pánico deformando sus facciones endurecidas por el clima. Soto corrió hacia el centro del laboratorio, ignorando el instinto que le gritaba que huyera hacia la nieve. Dentro del cilindro de hielo negro, la oscuridad translúcida había dejado de ser uniforme. Con cada pulsación rítmica del corazón central, ondas de luz violeta pálida recorrían la superficie congelada, y en esas breves iluminaciones, formas indistintas parecían nadar hacia la superficie. No eran grietas ni burbujas de aire atrapadas hace millones de años. Las formas se retorcían y cambiaban, adquiriendo contornos que la mente humana luchaba por rechazar, pero que el ojo reconocía instantáneamente. Eran bocas, docenas de bocas, humanas, abiertas en gestos de conversación eterna, moviéndose en perfecta sincronía con el murmullo que llenaba la habitación. El fenómeno desafiaba toda ley de la física y la biología conocida. Soto comprendió con horror que el sonido no venía de los conductos de ventilación ni de equipos ocultos. El sonido estaba siendo proyectado directamente desde la masa de hielo, utilizando el aire frío de la habitación como membrana conductora. El organismo no solo había absorbido los cuerpos de los argentinos, había archivado sus voces, sus recuerdos y sus interacciones, y ahora los estaba reproduciendo como un niño que aprende a hablar imitando a sus padres. «Están ahí dentro», murmuró el soldado Silva, bajando su rifle, hipnotizado por el espectáculo macabro. «No están muertos, teniente, están guardados».
Soto agarró a Silva por el hombro y lo sacudió con violencia para romper el trance. La situación estaba escalando demasiado rápido. La entidad estaba demostrando capacidades psíquicas o físicas que iban más allá de la simple depredación. Si podía imitar voces, podía atraerlos. Si podía proyectar sonidos sin altavoces, ¿qué más podía hacer con la energía de la base? En ese preciso instante, las luces del laboratorio parpadearon. El zumbido constante del generador diésel en el exterior, que hasta ese momento había sido un ruido de fondo reconfortante, tosió y cambió de tono, volviéndose más grave y forzado. La temperatura en el termómetro digital de la pared dio un salto imposible. De menos 47 grados centígrados pasó a menos 42 grados centígrados en cuestión de segundos. El sistema de refrigeración estaba fallando, o algo lo estaba forzando a fallar. «Muñoz, olvida la radio», bramó Soto, recuperando el control táctico. «Quiero cargas explosivas en las puertas de este laboratorio ahora mismo. Si esa cosa despierta del todo, nos aseguraremos de que no salga de esta habitación». Pero mientras sus hombres se movilizaban para cumplir la orden, Soto sintió una mirada clavada en su nuca. No era la mirada de sus soldados, era una sensación pesada, antigua y hambrienta que provenía del cilindro. Al girarse lentamente, vio que las bocas en el hielo habían desaparecido. En su lugar, justo a la altura de sus ojos, dos manchas de un negro más profundo que el abismo se habían formado cerca de la superficie del cilindro. Lo estaban observando. Y por primera vez desde que entraron, el ritmo de las pulsaciones se sincronizó perfectamente con los latidos acelerados del propio corazón de Soto. Esa sincronización cardíaca no fue un evento poético ni metafórico, fue una violación física inmediata. Soto sintió cómo su propio músculo cardíaco se contraía dolorosamente, forzado a seguir un ritmo ajeno, pesado y antinatural que retumbaba en su caja torácica como si alguien estuviera golpeando un tambor de guerra desde el interior de sus costillas. El aire en el laboratorio se volvió repentinamente denso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos y dejaba un sabor metálico, similar al cobre o a la sangre vieja en la parte posterior de la garganta. ¡Teniente!, el grito de Muñoz rompió el trance hipnótico, aunque la sensación de opresión en el pecho de Soto persistió. El soldado sostenía los detonadores con manos que, a pesar de su entrenamiento de élite, temblaban visiblemente. La urgencia de la situación obligó a Rodrigo a apartar la mirada de aquellas manchas negras que simulaban ojos en la superficie del cilindro, rompiendo la conexión visual con un esfuerzo físico que le provocó náuseas. No tenían tiempo para el asombro científico. La temperatura en el termómetro digital de pared parpadeaba ahora en rojo furioso. Menos 40 grados. El umbral crítico que la nota en la pizarra había advertido como el punto de no retorno se había alcanzado. «Coloquen las cargas en los soportes de la estructura, no en el hielo directo», ordenó Soto, su voz sonando ronca, distorsionada por la sequedad repentina de su garganta. «Si volamos el hielo directamente podríamos esparcir fragmentos activos. Queremos colapsar el techo sobre esta cosa, enterrarla». Los soldados López y Carrasco se movieron hacia los pilares de acero del laboratorio, sacando los bloques de C4 de sus mochilas tácticas. Sin embargo, el ambiente en la habitación cambió drásticamente antes de que pudieran terminar de fijar los explosivos. El sonido de pulsación, que hasta ese momento había sido un ruido sordo y rítmico, comenzó a transformarse. Ya no era solo un latido, era una vibración de baja frecuencia que hacía castañetear los dientes y vibrar los instrumentos de vidrio sobre las mesas. Entonces ocurrió el primer incidente que desafió toda lógica militar. La radio de comunicaciones de corto alcance, que colgaba del chaleco táctico del Cabo Reyes, cobró vida con un chillido de estática. No era una transmisión entrante de la base chilena, ni una interferencia atmosférica común en la Antártida. El ruido se aclaró progresivamente, modulando frecuencias hasta convertirse en una voz humana, clara y aterradoramente familiar para cualquiera que hubiera estudiado los archivos de la misión. Temperatura estable, extracción exitosa, es magnífico.
La voz era inconfundiblemente la del capitán Álvarez, el comandante de la base argentina desaparecida. Todos los hombres se congelaron, con las manos a medio camino de sus tareas. La grabación sonaba limpia, sin el ruido de fondo habitual de una transmisión de radio, como si la fuente del audio estuviera dentro de la habitación con ellos. ¿Es una grabación?, preguntó López, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados, buscando algún dispositivo de reproducción oculto. «No toquen la superficie. Por Dios, quema. No es frío. Quema». La voz de Álvarez cambió de tono, pasando de la euforia científica al pánico absoluto en cuestión de segundos, superponiéndose a sí misma. «Rodrigo, teniente Soto, ¿por qué tardaste tanto?». El nombre del teniente resonó en la pequeña sala blindada con una claridad imposible. Soto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquello no podía ser una grabación residual. El capitán Álvarez no sabía quién vendría a rescatarlos, y mucho menos conocía a Soto personalmente. La entidad dentro del hielo no estaba simplemente reproduciendo ecos acústicos capturados en el ambiente, estaba utilizando las voces que había absorbido para comunicarse activamente, manipulando las ondas sonoras para dirigirse a su nueva presa. «¡Corten las radios! ¡Apártenlas!», bramó Soto, comprendiendo que el fenómeno estaba utilizando la electrónica como un conducto secundario. «¡Terminen con las cargas! ¡Nos largamos de aquí ahora mismo!». Pero el hielo negro tenía otros planes. Justo cuando Carrasco conectaba el último cable del detonador, la superficie del cilindro dejó de ser un sólido vitrio. Sin derretirse en agua líquida, la capa exterior del organismo sublimó instantáneamente, transformándose en una niebla densa y aceitosa, de un color negro purpúreo, que comenzó a descender por los costados del contenedor como una cascada en cámara lenta. No se disipaba en el aire como lo haría el vapor, se mantenía cohesionada, moviéndose con una intencionalidad depredadora, extendiendo zarcillos oscuros que tanteaban el suelo del laboratorio. La temperatura ambiente dio un salto absurdo, subiendo de menos 40 grados Celsius a menos 35 grados Celsius en un parpadeo, pero la sensación térmica para los humanos descendió brutalmente. Esa niebla negra irradiaba un frío que no era meteorológico, sino entrópico. Absorbía el calor de todo lo que tocaba. Las luces fluorescentes del techo parpadearon y estallaron una a una, sumiendo el laboratorio en una penumbra iluminada solo por las linternas tácticas de los fusiles, cuyos haces de luz cortaban la oscuridad revelando las partículas de la niebla flotando como polvo de carbón vivo. «¡Retirada! ¡Fuera, fuera, fuera!», ordenó Soto, empujando a Muñoz hacia la puerta hermética. El grupo se abalanzó hacia el pasillo, sus botas golpeando el metal del suelo en una carrera desesperada. Soto fue el último en salir, y al girar la cabeza por un instante, vio que la niebla no se limitaba a llenar el espacio, estaba interactuando con los objetos. Las mesas de metal se oxidaban al contacto, los papeles se desintegraban en polvo gris. El hielo no estaba simplemente cambiando de estado, estaba devorando la energía atómica de la materia circundante para expandirse. Cerraron la pesada puerta de acero del laboratorio y giraron la rueda de seguridad, sellando la habitación. Se escuchó un golpe sordo desde el otro lado, como si un cuerpo masivo hubiera embestido el metal, seguido por el sonido sibilante de la presión buscando una salida. «¡Detona las cargas, Muñoz!», gritó Soto, apoyando la espalda contra la pared fría del pasillo. Muñoz presionó el interruptor remoto. Nada. No hubo explosión. No hubo el estruendo tranquilizador del C4 haciendo su trabajo. Solo el silencio opresivo del pasillo y el sonido sibilante que ahora provenía de los conductos de ventilación sobre sus cabezas. «Fallo en el circuito, mi teniente», susurró Muñoz, pálido como un cadáver, manipulando frenéticamente el detonador. Algo está bloqueando la señal. Hay una interferencia electromagnética masiva saliendo de esa habitación. La comprensión cayó sobre Soto como una losa de concreto. El organismo había aprendido. Había absorbido a los científicos argentinos y con ellos su conocimiento sobre física, sobre electrónica y tal vez sobre cómo neutralizar amenazas tecnológicas.
No estaban enfrentando a una bacteria o a un animal salvaje, estaban luchando contra una inteligencia acumulativa que acababa de anular su principal ventaja táctica. «A los conductos», dijo Soto, señalando las rejillas de ventilación en el techo. «La niebla va a usar el sistema de circulación de aire para moverse por la base. Si no sellamos los ductos principales, en 10 minutos todo este complejo estará inundado de esa porquería». El grupo se dividió en 2 equipos para cubrir más terreno. Soto, acompañado por el cabo Reyes y el soldado Pérez, se dirigió hacia la sala de generadores para intentar un apagado manual de la ventilación, mientras que Muñoz y los otros 2 irían a la armería para buscar lanzallamas o cualquier cosa que generara calor intenso. El pasillo hacia los generadores era estrecho, flanqueado por tuberías y cables. La iluminación de emergencia bañaba todo en un rojo intermitente, creando sombras que parecían estirarse y contraerse al ritmo de aquel latido omnipresente que ahora parecía provenir de las propias paredes de la base. Mientras avanzaban, Soto notó algo en el suelo, charcos de agua que no deberían estar allí. Pero al iluminarlos, vio que no era agua. Era un residuo viscoso, negro, que burbujeaba levemente. «Teniente, mire esto», susurró Reyes, deteniéndose frente a una de las ventanas reforzadas que daban al exterior antártico. A través del cristal triple, la noche polar debería haber mostrado un paisaje de nieve blanca bajo la luz de las estrellas o la aurora austral. En cambio, la nieve alrededor de la base se estaba tiñendo de gris. Venas negras, como raíces de un árbol maldito, se extendían desde los cimientos del edificio hacia el exterior, pulsando bajo la capa de hielo. El organismo no solo quería la base, estaba echando raíces en la Antártida misma. De repente, el sonido de metal desgarrándose resonó justo encima de ellos. Una de las rejillas de ventilación cedió y la niebla negra cayó sobre el pasillo como una red pesada. No era gaseosa en ese momento, tenía peso, tenía masa. Cayó justo entre Soto y el cabo Reyes, separándolos visualmente. «Reyes, retrocede», gritó Soto, levantando su fusil, aunque sabía que las balas eran inútiles. «No puedo ver, se me pega a la cara». El grito de Reyes fue de puro terror, un sonido agudo y primario que ningún entrenamiento militar puede suprimir. Soto y Pérez observaron paralizados por una fracción de segundo cómo la niebla envolvía al cabo. Pero lo más horroroso no fue la violencia, sino la ausencia de ella. La niebla no lo golpeó, lo abrazó. Reyes dejó de gritar abruptamente, no porque lo silenciaran, sino porque pareció olvidar que estaba en peligro. «Mamá», murmuró Reyes, con una voz suave, infantil, totalmente incongruente con la situación. «Hace calor aquí». «Ya no tengo frío». A través de la bruma oscura, Soto vio la silueta de su hombre. Vio cómo los contornos de Reyes comenzaban a difuminarse, perdiendo definición. No se estaba derritiendo, se estaba integrando. La carne, los huesos, la estructura molecular del soldado estaba siendo desmantelada átomo por átomo y reconfigurada para unirse a la masa colectiva. Y entonces ocurrió el fenómeno de la ropa raptora que Soto había visto en los uniformes argentinos, pero esta vez en tiempo real. Fue instantáneo. En un segundo había un hombre de pie. Al siguiente, el casco táctico cayó al suelo con un ruido seco, seguido inmediatamente por el chaleco, la chaqueta, los pantalones y las botas. Todo cayó en una pila perfecta, colapsando sobre sí mismo como si el cuerpo que los ocupaba simplemente hubiera dejado de existir en nuestra dimensión. No hubo sangre, no hubo restos biológicos. El cabo Reyes había sido borrado, dejando atrás solo la cáscara de tela y Kevlar que lo protegía del mundo exterior. «¡Dios mío, Reyes!». Pérez intentó avanzar hacia la pila de ropa, pero Soto lo agarró del arnés y lo tiró hacia atrás con violencia. «¡Se ha ido! ¡No lo toques!», gritó Soto, arrastrando al soldado joven que miraba con horror la pila de ropa vacía donde hace segundos estaba su amigo. «Si tocas esa niebla, terminarás igual». Corrieron hacia la sala de generadores, perseguidos por la masa oscura que ahora parecía más densa, más grande, alimentada por la masa biológica que acababa de consumir.
Soto podía sentir un cambio en el ambiente. La presencia en la base se sentía más aguda, más táctica. Al absorber a Reyes, la cosa había ganado conocimiento sobre sus protocolos de escape, sus códigos de radio y sus miedos más profundos. Llegaron a la sala de generadores y Soto cerró la puerta blindada, girando el volante de sierra hasta que sus músculos ardieron. El soldado Pérez se deslizó hasta el suelo, hiperventilando, con los ojos fijos en la nada. «Se lo tragó a mi teniente, simplemente se lo tragó», balbuceaba Pérez. «Y él dijo que sentía calor». Soto ignoró el colapso de su subordinado y se dirigió al panel de control principal. Necesitaba pensar como un científico para sobrevivir, pero actuar como un soldado. Revisó los diagnósticos del sistema. La temperatura en el sector del laboratorio había subido a -20 grados centígrados. La cosa estaba creando su propio microclima. Pero lo que heló la sangre de Soto fue leer el registro de actividad de la computadora central de la base argentina, que todavía estaba operativa en segundo plano. Alguien o algo había estado accediendo a los archivos durante las últimas 48 horas. No eran accesos aleatorios. La entidad había estado leyendo. Soto abrió el último archivo de video grabado en la terminal del jefe científico argentino, el Dr. Méndez. El archivo estaba corrupto, pero el audio y fragmentos de imagen eran recuperables. Soto necesitaba saber a qué se enfrentaba. Le dio a reproducir. La pantalla mostró el rostro del Dr. Méndez, demacrado, con la piel grisácea y los ojos inyectados en sangre, iluminado por la luz azul de un monitor. Estaba susurrando, mirando constantemente hacia atrás, hacia la puerta de su propia oficina. Día 4 o 5, ya no sé, susurró la imagen de Méndez. Cometí un error. Pensé que era biología. No lo es. Es historia. Es un archivo. Cada célula de esa cosa es un disco duro biológico. Cuando te toca, no te mata, te lee, te descarga. Siento a los otros dentro de mi cabeza. Escucho al teniente Rivas, que murió ayer. Me está diciendo la combinación de su caja fuerte en Buenos Aires. Escucho a la doctora Soria cantando una canción de cuna que solo ella sabía. La imagen se distorsionó con estática digital y cuando volvió, Méndez estaba llorando, pero su expresión era de un éxtasis terrorífico. No quieren salir solo para sobrevivir, quieren salir para compartir. Creen que nos están salvando. Creen que la individualidad es una enfermedad, una soledad dolorosa. Quieren hacernos uno con ellos. La inmortalidad del hielo negro. Méndez se acercó a la cámara, tanto que su ojo llenó la pantalla. Si alguien encuentra esto, no intenten hablar con ellos. Ya saben lo que van a decir, saben lo que vas a decir antes que tú. Quemen todo. El fuego es lo único que no pueden absorber. El fuego borra la información. El video se cortó abruptamente con el sonido de una puerta rompiéndose y el inicio de ese zumbido pulsante. Soto se apartó de la consola, su mente geológica tratando de procesar la magnitud del horror. No era una invasión, era una asimilación forzada. Una singularidad biológica atrapada en el hielo que veía a la humanidad no como comida, sino como espacio de almacenamiento y expansión. «Pérez, levántate», dijo Soto, con una calma fría que no sentía. «Tenemos que encontrar a Muñoz y a los demás. El plan ha cambiado. No vamos a contener esto». «Vamos a quemarlo». «Pero, teniente, la misión, el rescate». «No hay nadie a quien rescatar, Pérez. Esos uniformes vacíos son lo único que queda de la humanidad aquí». Soto cargó su fusil, aunque sabía que era inútil, más por costumbre que por utilidad. «Vamos a sobrecargar los generadores. Vamos a convertir esta base en un horno crematorio». Sin embargo, antes de que pudieran salir, las luces de la sala de generadores se tornaron de un rojo profundo. Por los altavoces del sistema de intercomunicación que Soto había apagado anteriormente, comenzó a sonar una voz. Pero no era la del capitán Álvarez esta vez. Era la voz del cabo Reyes. «Mi teniente, abra la puerta. Pérez, hermano, abre,
Hace tanto frío afuera y aquí adentro estamos todos tan calientes. La voz de Reyes era perfecta, con sus modismos, su acento, incluso el leve tartamudeo que tenía cuando estaba nervioso. Ya no tengo miedo. El teniente Soto tiene razón sobre las capas de hielo, Rodrigo. Es fascinante. Puedo ver los 800,000 años de historia. Ven a verlos con nosotros. El uso de su nombre de pila y la referencia específica a sus pensamientos privados sobre la geología antártica golpearon a Soto como un puñetazo. La entidad había accedido a los recuerdos recientes de Reyes, recuerdos de conversaciones que habían tenido en el viaje hacia la base. Pérez dio un paso hacia la puerta, con los ojos vidriosos. «Es el cabo, está vivo». «No es él», gritó Soto, agarrando a Pérez y abofeteándolo con fuerza. «Es un eco, Reyes está muerto, eso es una marioneta ventrílocua hecha de sus recuerdos». Un golpe brutal sacudió la puerta blindada de la sala de generadores. El metal se abolló hacia adentro, tomando la forma de algo que parecía un puño gigante, pero hecho de múltiples manos humanas presionando al unísono. La niebla se estaba filtrando por debajo del marco de la puerta, y esta vez, dentro de la negrura, Soto pudo ver rostros. Rostros traslúcidos, estirados en gritos silenciosos o sonrisas beatíficas, formándose y deshaciendo en el humo. La situación había escalado más allá de cualquier protocolo de desastre. Estaban atrapados, separados de su unidad, con una entidad que conocía sus tácticas y usaba las voces de sus amigos para cazarlos. Soto miró los tanques de combustible diésel de los generadores. Si los detonaban ahora, morirían con la base. Necesitaban llegar a la sala de comunicaciones para coordinar con Muñoz, si es que seguía vivo, y preparar la secuencia de autodestrucción con un temporizador que les permitiera correr hacia los vehículos de nieve. «Pérez, escucha bien», dijo Soto, acercando su rostro al del soldado. «Vamos a salir por la escotilla de mantenimiento trasera. Vamos a correr hacia el módulo de comunicaciones. No te detengas. No escuches las voces. Si ves a tu madre, si ves a tu novia, si me ves a mí parado en el pasillo diciéndote que te detengas, disparas. ¿Entendido? Disparas a matar». Pérez asintió, con lágrimas corriendo por su rostro sucio de hollín. «Sí, mi teniente». Soto abrió la escotilla de mantenimiento que daba a un túnel de servicio estrecho, un espacio técnico que corría bajo los pisos de la base. Era un riesgo enorme. Si la niebla entraba allí, no tendrían escapatoria. Pero el pasillo principal era una sentencia de muerte. Se deslizaron hacia la oscuridad del túnel, arrastrándose sobre codos y rodillas. El frío era intenso, pero el miedo lo era más. Mientras avanzaban, el metal sobre sus cabezas resonaba con los pasos de algo pesado que caminaba por los pasillos superiores, buscándolos. Y a través del metal, la voz de Reyes seguía llamándolos, ahora acompañada por un coro de otras voces, un murmullo polifónico que recitaba nombres, fechas y códigos militares en una letanía demencial. El hielo negro ya no estaba contenido. La base Esperanza se había convertido en un organismo vivo, y ellos eran los virus que el sistema inmunológico de la entidad estaba tratando de purgar o absorber. Soto siguió arrastrándose, aferrándose a la única idea clara que le quedaba: el fuego. Tenía que haber fuego, mucho fuego. El aire dentro del túnel de servicio tenía un sabor metálico, una mezcla rancia de óxido, polvo acumulado durante décadas y el inconfundible aroma a ozono que precede a una tormenta eléctrica severa. Soto avanzaba arrastrando los codos, sintiendo cómo las cabezas de los remaches del suelo se clavaban en sus antebrazos a través de la tela del uniforme, un dolor agudo y repetitivo que servía como única ancla a la realidad. Detrás de él, la respiración entrecortada del cabo Muñoz sonaba amplificada por la acústica del conducto, un fuelle humano al borde del colapso que resonaba en la oscuridad. El espacio era tan reducido que el casco de Soto rozaba el techo con cada movimiento, produciendo un chirrido metálico que le helaba la sangre, pues sabía que ese sonido delataba su posición exacta a lo que fuera que caminaba sobre sus cabezas. No estaban solos en la oscuridad. Algo goteaba desde las juntas de las tuberías superiores. No era agua de condensación ni aceite hidráulico. Era una sustancia viscosa, negra y pesada,
que caía con una lentitud antinatural, desafiando la gravedad como si fuera melaza congelada. Soto se detuvo en seco cuando una gota aterrizó a centímetros de su mano derecha. La sustancia no salpicó. Al tocar el metal, se expandió instantáneamente en una mancha circular perfecta, absorbiendo la escasa luz de su linterna táctica y emitiendo un zumbido de baja frecuencia que hizo vibrar los empastes de sus muelas. «Teniente», susurró Muñoz, su voz temblando con una fragilidad infantil. «Teniente, mi bota». Soto giró la cabeza con dificultad en el espacio confinado, iluminando hacia atrás. Lo que vio desafió toda lógica militar y biológica, obligando a su cerebro a procesar una imagen imposible. La bota izquierda de Muñoz estaba allí, intacta, con los cordones perfectamente atados y la suela desgastada por el uso. Sin embargo, el pie que debería ocuparla ya no existía. La pierna del cabo terminaba abruptamente en la caña de la bota, desvaneciendo en una niebla negra que se arremolinaba con voracidad silenciosa alrededor de la extremidad. No había sangre, no había hueso expuesto. Simplemente había un vacío donde segundos antes existía carne y hueso. Una transición suave y terrorífica. «No lo siento», gimió Muñoz, con los ojos desorbitados por el pánico. «No me duele, mi teniente, simplemente ya no está». «Muévete», ordenó Soto, inyectando en su voz una autoridad que no sentía. «Arrastra el cuerpo, empuja con la derecha, si te detienes, te llevará entero». El pánico galvanizó al cabo. Ambos reanudaron la marcha, un arrastrarse frenético y descoordinado que llenó el túnel de ruidos sordos y jadeos. La entidad sobre ellos reaccionó al aumento de actividad. Los pasos pesados en el pasillo superior se detuvieron, y un silencio repentino cayó sobre la base, más pesado que el acero que los rodeaba. Entonces, el metal del techo comenzó a enfriarse. Soto vio cómo la escarcha blanca florecía en las placas de acero sobre su cabeza, extendiéndose como un moho veloz que bajaba la temperatura del túnel 20 grados en cuestión de segundos. Su aliento se convirtió en nubes de vapor denso que dificultaban la visión, y el frío comenzó a morder a través de las capas térmicas de su equipo. Tenían que llegar a la sala de generadores. Era su única oportunidad. El calor. Al llegar a la rejilla de ventilación que daba acceso a la sala de máquinas, Soto pateó el metal con una violencia nacida de la desesperación. La rejilla cedió con un estruendo, cayendo al suelo de concreto 3 metros más abajo. Sin dudarlo, se dejó caer, rodando al impactar para disipar la fuerza del golpe, e inmediatamente levantó su rifle hacia la oscuridad. Muñoz cayó segundos después, aterrizando torpemente sobre su pierna buena y colapsando en un montón de dolor y miedo. La sala de generadores era una catedral de ruido industrial. Los 2 motores diésel masivos rugían con un ritmo constante, llenando el aire con el olor picante del combustible quemado y el calor reconfortante de la combustión interna. Por un momento, Soto creyó que estaban a salvo. El termómetro digital en la pared marcaba 18 grados positivos, un oasis tropical comparado con el cero absoluto que invadía el resto de la base. Pero la ilusión de seguridad se rompió cuando miró hacia las sombras proyectadas por las turbinas. Allí, en el rincón más oscuro de la sala, el hielo negro no se limitaba a cubrir la pared, estaba construyendo algo. Una estructura orgánica y cristalina crecía desde el suelo, pulsando con ese ritmo cardíaco obsceno que habían visto en el laboratorio. Pero ahora la masa tenía el tamaño de un hombre. Mientras Soto observaba, paralizado por una mezcla de horror y fascinación científica, la superficie del hielo negro se onduló y comenzó a tomar rasgos definidos. Primero aparecieron los hombros, anchos y militares. Luego un torso cubierto por lo que parecía una imitación de un uniforme de combate hecha de obsidiana líquida. Finalmente emergió un rostro. No era el rostro de un monstruo. Era el rostro del sargento Reyes.
La réplica de hielo negro abrió la boca, y el sonido que emergió no fue una voz humana, sino una cacofonía de estática de radio y sílabas superpuestas que, poco a poco, se sintonizaron en un español perfecto y carente de emoción. «El frío conserva», dijo la cosa con la voz de Reyes, pero con una cadencia que sugería que estaba probando las palabras por primera vez. «El calor destruye. ¿Por qué buscáis la destrucción, Rodrigo? Aquí no hay dolor. La integración es absoluta». Soto sintió que la bilis subía por su garganta. La criatura dio un paso hacia la luz, y el calor de los generadores pareció retroceder ante su presencia. Donde el pie de la entidad tocaba el suelo, el concreto se agrietaba por el choque térmico. «¡Fuego a discreción!», gritó Soto, apretando el gatillo de su fusil de asalto. El estruendo de los disparos fue ensordecedor en el espacio cerrado. Las balas impactaron en el pecho de la figura, arrancando trozos de hielo negro que se sublimaban en niebla oscura antes de tocar el suelo. La entidad no retrocedió, simplemente absorbió el impacto cinético y los agujeros en su torso se cerraron casi al instante, el líquido negro fluyendo para reparar el daño como si el tiempo se rebobinara. Muñoz, desde el suelo, disparó su arma lateral hasta que el percutor golpeó en vacío, sollozando mientras las balas rebotaban inútilmente o eran tragadas por la masa. «Es inútil». La voz de la entidad cambió, modulando ahora hacia el tono del científico argentino que habían leído en la bitácora. «Vuestras armas son primitivas. Solo aceleráis la asimilación». Soto comprendió entonces la futilidad del combate convencional. No podía matar al invierno con plomo. Necesitaba convertir esa habitación en un infierno. Soltó el rifle, que colgó de su correa táctica, y corrió hacia el panel de control del generador principal, esquivando un zarcillo de niebla negra que intentó agarrarle el tobillo. «¡Muñoz, las válvulas de admisión!», bramó Soto, sus dedos volando sobre los interruptores de emergencia. «¡Cierra el retorno de combustible! ¡Vamos a ahogarlo!». La entidad pareció entender la amenaza. Su forma humanoide se deshizo, colapsando en una ola de marea negra que se abalanzó hacia ellos, cubriendo el suelo con una velocidad aterradora. Soto sintió que la temperatura caía en picada. El sudor en su frente se congeló instantáneamente, formando una máscara de hielo sobre su piel. Sus dedos se entumecieron, volviéndose torpes y lentos sobre los controles metálicos que ahora quemaban por el frío extremo. «¡No me dejes!», gritó Muñoz. Soto giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la ola negra alcanzaba al cabo. Esta vez no fue sutil. La masa cubrió a Muñoz como un tsunami de alquitrán. El soldado abrió la boca para gritar, pero la sustancia llenó su garganta antes de que pudiera emitir sonido alguno. En cuestión de segundos, la forma de Muñoz se desinfló. El uniforme de combate cayó al suelo, vacío y plano, como si el hombre que lo habitaba hubiera sido succionado a otra dimensión. El casco rodó por el concreto con un sonido hueco y definitivo. Soto estaba solo. La rabia reemplazó al miedo. Una furia caliente y primitiva se encendió en su pecho, dándole la energía necesaria para luchar contra el entumecimiento de sus manos. Ignorando el dolor de la congelación incipiente en sus dedos, agarró la palanca del regulador de velocidad del generador diésel. Normalmente, un gobernador mecánico impedía que el motor girara más allá de sus límites seguros. Soto sacó su cuchillo de combate y lo clavó en el mecanismo del gobernador, rompiendo el resorte de contención con un crujido metálico. El motor rugió. El cambio fue inmediato. El zumbido constante se transformó en un aullido ascendente a medida que las revoluciones por minuto subían descontroladamente. El bloque del motor comenzó a vibrar con violencia, sacudiendo el suelo bajo las botas de Soto. El calor que emanaba del escape se intensificó y el metal del colector comenzó a brillar con un rojo cereza amenazante. La entidad, ahora una masa informe que ocupaba la mitad de la habitación, retrocedió.
El calor extremo era su anatema. Soto vio cómo la niebla negra siseaba al entrar en contacto con el aire sobrecalentado alrededor del motor, retrocediendo como un animal herido. «¡Aprende esto!», gritó Soto, su voz quebrada por la histeria y el triunfo, mientras empujaba manualmente la inyección de combustible al máximo. «¡Aprende lo que es quemarse!». El motor alcanzó un tono agudo, casi ultrasónico. Las juntas empezaron a reventar, escupiendo chorros de aceite hirviendo que se encendieron al contacto con el colector al rojo vivo. Una columna de fuego estalló en el centro de la sala. Una explosión de luz naranja y calor abrasador que golpeó a Soto en la cara, chamuscándole las cejas y obligándolo a cubrirse los ojos. La reacción de la entidad fue un sonido que Soto jamás olvidaría. No un grito, sino el sonido de millones de cristales rompiéndose simultáneamente, un estruendo geológico de dolor. La masa negra se contrajo violentamente, huyendo de las llamas que comenzaban a lamer las paredes, retirándose hacia los conductos de ventilación y las sombras, dejando tras de sí un rastro de vapor acre. La alarma de incendio comenzó a aullar, un sonido estridente que competía con el rugido del motor moribundo. Soto sabía que tenía segundos antes de que el generador explotara por completo o el fuego consumiera el oxígeno de la habitación. Miró por última vez el uniforme vacío de Muñoz en el suelo, ahora iluminado por el resplandor del incendio. No podía recuperar el cuerpo. No había cuerpo que recuperar. Con los pulmones ardiendo por el humo aceitoso, Soto se lanzó hacia la puerta de salida que llevaba al pasillo de comunicaciones. El calor a su espalda era insoportable, una pared física que lo empujaba hacia adelante. Al cruzar el umbral, una explosión sacudió los cimientos de la base, lanzándolo de bruces contra el suelo del pasillo. La onda expansiva cerró la puerta de acero detrás de él, sellando el infierno en la sala de máquinas. Soto se levantó, tosiendo hollín, tambaleándose. El frío del pasillo lo golpeó de nuevo, pero ahora traía consigo una promesa diferente. Ya no era el frío de la tumba, era el frío que precede al fuego. La base Esperanza estaba condenada, y él tenía que asegurarse de que se llevara a esa cosa con ella. Se ajustó el rifle, comprobó que sus dedos aún funcionaban, y miró hacia el final del pasillo, hacia la sala de comunicaciones. Tenía que hacer una última llamada. Tenía que decirles que no enviaran ayuda, sino napalm. 3 semanas después del incidente, el teniente Rodrigo Soto se encontraba sentado en una sala de conferencias estéril y excesivamente iluminada dentro del complejo de inteligencia militar en Punta Arenas. El contraste con la oscuridad perpetua de los túneles de la base Esperanza era tan violento que le provocaba migrañas constantes, obligándolo a entornar los ojos ante cualquier superficie blanca. Frente a él, no había interrogadores buscando fallas tácticas ni oficiales superiores exigiendo explicaciones sobre la pérdida de equipo millonario. En su lugar, había una mujer de edad avanzada, vestida de civil, con una pila de carpetas amarillentas que olían a humedad y tiempo. La doctora Elena Valenzuela, antropóloga forense y especialista en folclor patagónico, había sido traída desde la Universidad de Magallanes no para juzgar sus acciones, sino para contextualizar lo imposible. Valenzuela abrió la primera carpeta con una delicadeza reverencial, revelando transcripciones de tradiciones orales que databan de finales del siglo XIX. Según explicó con voz pausada y académica, lo que el ejército clasificaba ahora como una amenaza biológica de nivel 0, los pueblos originarios del extremo austral ya lo conocían bajo otros nombres, advertencias susurradas que los colonizadores europeos habían descartado arrogantemente como supersticiones primitivas. La criatura, o el fenómeno, no era un descubrimiento moderno. Era un horror antiguo que había sido olvidado deliberadamente por la cordura colectiva de la humanidad. La doctora deslizó una fotografía granulada sobre la mesa de metal, una imagen tomada por una expedición ballenera noruega en 1923, donde se apreciaba un bloque de hielo oscuro en la cubierta de un barco rodeado de marineros que parecían extrañamente borrosos. Valenzuela señaló la imagen y pronunció una palabra en una lengua casi extinta. Yamana Kut,
En la cosmovisión del pueblo yagán, los canoeros nómadas que dominaron los canales fueguinos, existía la creencia de que el hielo más allá del horizonte sur no era simplemente agua congelada, sino una entidad hambrienta que soñaba. A diferencia de las leyendas populares sobre monstruos marinos o espíritus de las tormentas que buscaban ahogar a los pescadores, el Yamanakut no mataba en el sentido tradicional, robaba la esencia para vestirse con ella. Los ancianos de la comunidad yagán, cuyos testimonios habían sido recogidos por misioneros salesianos décadas atrás, hablaban de una piedra de agua negra que a veces se desprendía de los grandes glaciares del sur. La leyenda advertía explícitamente que nunca se debía tocar el hielo que tuviera venas, ni acercar el fuego a los témpanos que cantaban con un ritmo grave y pausado. La versión popular, distorsionada por el tiempo y el turismo, hablaba de sirenas de hielo o fantasmas de náufragos, cuentos diseñados para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la orilla. Sin embargo, la realidad documentada en esos viejos papeles era mucho más clínica y aterradora. Los relatos describían con precisión quirúrgica cómo los guerreros que ignoraban las advertencias no morían, sino que se desvanecían, dejando atrás sus pieles de lobo marino y sus arpones. Como si simplemente hubieran decidido dejar de existir en el mundo físico para pasar a formar parte de la memoria del hielo. Soto escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago al reconocer los patrones. La doctora continuó explicando que esta entidad no pertenecía exclusivamente al folclore indígena. Los balleneros y exploradores de la era heroica de la exploración antártica también habían tenido encuentros, aunque los habían codificado bajo eufemismos para proteger su reputación. En los diarios de bitácora de varios navíos desaparecidos o que regresaron con tripulaciones diezmadas, se repetía constantemente el término «la locura blanca». Oficialmente se atribuía al escorbuto, al aislamiento y a la hipoxia. No obstante, las notas al margen contaban otra historia. Hablaban de hombres que afirmaban escuchar a sus compañeros muertos llamándolos desde las grietas de los glaciales, o de marineros que juraban haber visto sus propios rostros reflejados en el hielo negro antes de sentir una compulsión irresistible de fundirse con él. Valenzuela extrajo entonces un documento mucho más reciente, un informe clasificado de la Armada de Chile de 1958, relacionado con una estación meteorológica experimental que había sido clausurada abruptamente tras solo 2 meses de operación. El reporte oficial mencionaba una falla estructural catastrófica debido a vientos huracanados. Sin embargo, el testimonio adjunto del único sobreviviente, un radiooperador que terminó sus días en un sanatorio mental en Valparaíso, describía el hallazgo de un cilindro oscuro extraído de una grieta profunda. El hombre hablaba de un corazón frío que latía en el sótano de la estación, y de cómo sus compañeros habían empezado a perder la capacidad de hablar su propio idioma, reemplazándolo por una glosolalia de sonidos guturales y chasquidos que no correspondían a ninguna lengua humana, sino a una imitación mecánica de voces robadas a lo largo de milenios. La conexión era innegable y escalofriante. Lo que Soto había enfrentado en la base Esperanza no era un evento aislado, ni una mutación espontánea, sino la manifestación de un ciclo que se repetía cada vez que la humanidad excavaba demasiado profundo en la tumba blanca del continente. La ciencia moderna, en su arrogancia, había tratado de clasificar al organismo como una curiosidad geológica o biológica, ignorando que las culturas que vivieron en los márgenes del hielo durante miles de años ya habían establecido los protocolos de contención: no excavar, no calentar, no escuchar. El mito del Yamanakut tenía una cláusula final que la doctora leyó con gravedad, ajustándose las gafas mientras miraba fijamente a los ojos del teniente. La leyenda decía que el hielo negro guardaba todo lo que tomaba, acumulando conocimientos y formas, esperando el momento en que hubiera absorbido suficiente calor de vida para dejar de ser hielo y convertirse en carne. Según los chamanes, si esa cosa llegaba a despertar completamente, no se detendría hasta que todo el mundo fuera tan frío, silencioso y negro como él.
Soto comprendió entonces que su misión no había sido un rescate, ni siquiera una operación de limpieza. Había sido la confirmación de una profecía que nadie quiso escuchar hasta que fue demasiado tarde. Los uniformes vacíos en la base argentina no eran un misterio, eran la prueba de que el hielo estaba recordando cómo ser humano. Mientras la doctora cerraba las carpetas, el zumbido de los tubos fluorescentes en el techo le recordó a Soto el sonido de la maquinaria de la base, el latido constante que ahora perseguía sus pesadillas. La historia humana en la Antártida, le dijo Valenzuela antes de retirarse, no era una historia de conquista, sino de intrusión en un ecosistema depredador que había permanecido dormido solo por falta de presas. Al salir de la sala, Soto se quedó mirando sus propias manos, preguntándose si el frío que sentía en los huesos era producto del aire acondicionado, o si, de alguna manera, una parte de esa oscuridad se había quedado con él, esperando, aprendiendo, latente bajo su propia piel. Aquí tienes el bloque 7, escrito siguiendo estrictamente las reglas de fluidez, tono y estructura solicitadas. 6 meses después de la evacuación, el verano en Santiago de Chile caía sobre la ciudad como una manta de plomo derretido, sofocando las calles con temperaturas que rozaban los 35 grados. Sin embargo, el teniente Rodrigo Soto permanecía sentado en la penumbra de su apartamento con las ventanas cerradas y una chaqueta gruesa sobre los hombros, incapaz de sacudirse el frío perpetuo que se le había instalado en la médula. La baja médica indefinida que el ejército le había otorgado era, en realidad, una forma elegante de comprar su silencio y mantenerlo alejado de cualquier persona que pudiera hacer las preguntas equivocadas. Sobre la mesa de centro, junto a una taza de café que ya no humeaba, descansaba el informe oficial final que había recibido esa misma mañana por correo certificado. Incidente en base Esperanza, falla catastrófica de generadores y posterior incendio estructural. El documento era una obra maestra de la burocracia y la ficción, un relato aséptico que borraba el terror absoluto con términos técnicos y conclusiones prefabricadas. Según el papel timbrado, los 6 científicos argentinos y los 3 miembros de su propio equipo no habían sido absorbidos por una entidad prehistórica consciente, simplemente habían perecido carbonizados en un accidente lamentable donde la intensidad de las llamas no dejó restos forenses identificables. Soto sabía que las familias habían recibido ataúdes sellados, pesados artificialmente con sacos de arena para simular la carga de un cuerpo que ya no existía en este plano de la realidad. La medalla al valor que le enviaron en una caja de terciopelo le parecía ahora una broma macabra, un soborno metálico diseñado para que olvidara el sonido de la niebla negra arrastrándose por los conductos de ventilación. Para intentar ahogar el zumbido constante que persistía en sus oídos, encendió el televisor, buscando el ruido blanco de las noticias internacionales. El locutor, un hombre de sonrisa perfecta y tono entusiasta, anunciaba con bombo y platillo un nuevo hito en la exploración polar, celebrando el triunfo de la ingeniería humana sobre los elementos más hostiles del planeta. Soto se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo el estómago se le cerraba en un nudo apretado mientras el cintillo en la pantalla rezaba. Récord histórico, misión rusa alcanza los 5.000 metros de profundidad en la Antártida. Las imágenes de archivo mostraban maquinaria pesada, taladros industriales rompiendo la corteza blanca y, finalmente, la extracción del núcleo, el trofeo que la humanidad reclamaba con tanta arrogancia sin entender el precio. La cámara hizo un zoom lento sobre el cilindro de muestra que los científicos sostenían con guantes protectores, y el mundo de Soto se detuvo en seco. No era el hielo azulado y cristalino que uno esperaría de las profundidades, era un bloque cilíndrico de una oscuridad absoluta, un negro translúcido y aceitoso que parecía absorber la luz de los reflectores en lugar de reflejarla. Los científicos en la pantalla sonreían, ajenos al peligro, señalando las interesantes estructuras orgánicas atrapadas en su interior, debatiendo sobre bacterias milenarias y ecosistemas cerrados, tal como lo habían hecho los argentinos en la base Esperanza antes de que sus ropas quedaran vacías en el suelo. Soto notó, con un horror que le heló la sangre, que el cilindro en la televisión no era un objeto inerte.
Incluso a través de la transmisión satelital pixelada, pudo distinguir esa leve, casi imperceptible contracción rítmica en el centro de la masa negra. La humanidad, en su infinita soberbia, había interpretado el silencio de la Antártida como una invitación a la conquista, cuando en realidad siempre había sido una advertencia de cuarentena planetaria. Soto comprendió entonces que la destrucción de la base Esperanza no había detenido nada, solo había retrasado lo inevitable, porque la curiosidad científica es una fuerza tan implacable como la marea. Habían quemado un brote, pero las raíces del organismo se extendían por todo el continente, esperando pacientemente bajo kilómetros de hielo a que otro grupo de exploradores cometiera el error de bajar la temperatura lo suficiente o de llevar la muestra a un laboratorio cálido en el hemisferio norte. La Antártida no era un archivo geológico destinado a ser leído por nosotros, era una prisión de máxima seguridad construida por la naturaleza para contener a un depredador que no necesita cazar, porque sabe que sus presas vendrán a liberarlo voluntariamente. Rodrigo Soto apagó el televisor, pero la imagen del hielo negro pulsando permaneció grabada en sus retinas, superponiéndose a la oscuridad de su sala. Cerró los ojos con fuerza, escuchando cómo su propio corazón intentaba sincronizarse con ese ritmo lejano y abominable, y susurró una sentencia al vacío que nadie más escucharía. Van a cometer el mismo error, y esta vez no habrá fuego suficiente para detenerlo. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación, y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.